Bien, ahora sí que estamos. Esto es lo que vimos las últimas semanas acerca de estas preguntas y terminamos viendo algunas cosas importantes en cuanto a nuestra actitud a la hora de dar, que se resumen en esas 5 cosas. Debemos de dar de una manera planificada, de una manera voluntaria, con voluntariedad, con alegría, con discreción, y concluíamos la semana pasada hablando de ofrendar de una manera ordenada. Hoy vamos a hablar de la bendición de dar. El dar trae bendición. Y una de las cosas primeras que encontramos sobre este tema es que se le aplica lo que llamamos la ley de la siembra y de la cosecha. En concreto, Pablo en 2 Corintios capítulo 9 lo dice, y está hablando justo de este tema, de estar dando, de compartir nuestros recursos con los hermanos necesitados. Y cuando les invita a hacerlo, pues apela a esta verdad, a este principio bíblico y universal, que es el de la siembra y la cosecha. Y dice Pablo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. El milagro de la multiplicación. La naturaleza es increíble, es un milagro. Cuando uno coloca una semilla, ¿y qué es lo que produce? ¿Cómo se multiplica? He estado mirando, aunque no hay un criterio único, y seguro que Andrés sabe mucho mejor que yo de todo esto, pero en el caso del maíz, por ejemplo, parece ser que se deben sembrar 2 o 3 granos en cada hueco para que salga una planta, y de esa planta pues pueden salir 2 o más mazorcas de maíz. Y en cada mazorca de maíz pues parece que puede haber desde 300 hasta 1000 granos. Increíble, ¿no? Como poniendo un par de semillas en un agujero en la tierra puede producir tal cantidad de fruto. Y Pablo usa esta figura que ocurre en cualquier otra plantación, que uno siembra algo pequeñito y da mucho fruto, para hablar de eso, de que cuando estamos dando, compartiendo nuestros recursos, es como hacer una siembra que Dios dice que también uno va a recibir la bendición. Como ya se aclaró en otra ocasión, quizá vale la pena recordar que la bendición no necesariamente, aunque sí muy probablemente, será en términos económicos también. Fijaos que en el versículo 11 que tenemos ahí delante dice enriquecidos en todo. No solo pensemos en dinero, sino pensemos en general. Y la razón es muy sencilla porque la encontramos explicada en el Evangelio, en las parábolas, en la parábola de los talentos, donde el Señor enseña que si soy un buen mayordomo, es decir, si administro bien las cosas que el Señor me da, pues ¿qué dice la parábola? Que aquel que le dieron 5 y los usó bien, le dieron otros 5 más, o al que le dieron 10 y los usó bien, le dieron más. ¿Por qué? Pues porque ha demostrado ser fiel y ha demostrado capacidad también de usar bien los recursos de Dios. Así que somos bendecidos, pero también importante notar el para qué. Lo he puesto ahí en color azul. Dice que el Señor te va a multiplicar, pero con un propósito. Dice, para toda liberalidad, es decir, para que podamos dar más, ayudar más. Ya que has demostrado que eres fiel y que manejas bien los asuntos que Dios pone en tu mano, pues te va a confiar más, pero para que sigas usándolo de la misma manera. Recuerda un poco a los bancos, ¿no? Que ganan más dinero no acumulándolo, sino cuanto más dinero pasa por el banco, cuanto más entra y sale, el banco gana más. Si lo acumula y lo guarda, no gana nada. Alguien le dijo a este hombre del que hemos hablado en algunas ocasiones, Jorge Müller, que sabéis que levantó esos orfanatos y eso, claro, requería recibir mucho dinero. Y alguien le dijo un día a este hombre
¿qué rico sería usted si hubiese guardado todo el dinero que ha recibido? Y él contestó, hubiera sido un hombre muy pobre, porque si el Señor hubiera visto mi intención de guardarlo, él hubiera cortado el suministro. Así que es una bendición poder dar, el Señor va a bendecir también, pero debemos tener en mente que es para seguir bendiciendo a otras y ayudando a otras personas. En el Evangelio también se nos promete esta misma ley de la siembra y de la cosecha. En Lucas capítulo 6, versículo 28, el Señor Jesús dijo, dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida que midáis se os volverá a medir. Y en Mateo 6 también, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Así que el Señor también habló de este principio, de que cuando damos, el Señor dice que también recibiremos. A la Iglesia también se le enseña lo mismo. Pablo le da instrucciones a Timoteo, que está al frente de la Iglesia de Éfeso, y le enseña algunas cosas prácticas que debe enseñar a la congregación. En este caso, a aquellos más pudientes de la Iglesia, los que llama los ricos, pues les dice 1 Timoteo 6, 18, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Y ahora viene el resultado, dice, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Y probablemente hable incluso aquí más bien pensando en la eternidad, ¿no? Por eso decíamos que no hemos de pensar solo en términos de que damos dinero y vamos a recibir más dinero. Puede ser, o puede ser otro tipo también de bendiciones. El principio también es enseñado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el Salmo 50, Dios dice, ofrece a Dios sacrificio y acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Y luego dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Otro ejemplo de una bendición no material, de que el Señor pues también va a responder de una manera especial a nuestras oraciones. Otro ejemplo histórico es el de Ezequías. Llevó a cabo una gran obra de reforma en el pueblo de Dios y eso implicó que hubo muchas ofrendas para esa reforma y el Señor les bendijo también, en este caso en el aspecto también material. Y en Ezequiel capítulo 44, pues también los profetas predicaban y llamaban al pueblo de Dios a lo mismo. Dice, las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda clase de ofrenda de vuestras ofrendas serán para los sacerdotes, también daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas para que haga reposar una bendición sobre vuestra casa. El Señor promete bendición cuando damos. Y aunque la lista sería interminable, pues vale la pena también mencionar que hay muchos ejemplos y testimonios de personas que fueron generosos y que Dios les ha bendecido. Uno bíblico, Abraham. Abraham, lo hemos estudiado, le dio el 10% de lo que había recogido en una batalla del botín, se lo dio a Melquisedec y Melquisedec, en el nombre de Dios, le bendijo a él, fue bendecido por eso. El famoso escritor, autor de El Peregrino, obra que hay que leer, pues él dijo lo siguiente, había un hombre a quien loco le llamaban, cuanto más él daba, tanto más poseía. Y luego quiero contaros brevemente una historia interesante porque el nombre nos es conocido y a veces no conocemos algo que quizá ha rodado muchas veces por nuestras casas y no conocemos la historia interesante que hay detrás. Y en este caso estoy hablando de William Colgate. Aunque Colgate nos habla de la pasta de dientes, pero realmente Colgate es el apellido. Es un apellido de un hombre que se llamaba William. Era un empresario inglés que nació en 1783. Era de una familia pobre, así que de muy joven emigró a Nueva York porque los padres ya no podían sostenerlo. Y con tan solo 16 años
pues él se ganaba la vida por las calles vendiendo jabones en una caja de madera que la llevaba así colgada al cuello, y aún con esas ventas podía enviar dinero a su madre para ayudar, porque había enviudado además, aún para mayor fatalidad, y también para darle estudios a su hermanita pequeña. Bueno, pues siendo joven y un hombre criado en el campo, pues se encontró con las dificultades de alguien así para encontrar trabajo en una gran ciudad, como era Nueva York. Sin embargo, era un hombre de fe, un joven de fe, que confiaba en Dios, y Dios le ayudó en buscar y encontrar trabajo. Un día, pues caía la lluvia, y para protegerse del chaparrón se refugió en una iglesia. Y mientras estaba allí refugiado en la entrada, escuchó al predicador que justo narraba una de las historias que hemos mencionado no hace mucho, que era la historia de Jacob. Cuando Jacob tiene ese encuentro con Dios, cuando huye de su hermano, y el Señor viene a su encuentro y le promete, le repite la promesa dada a su padre, a su abuelo Abraham, y entonces Jacob pues hace un pacto, un compromiso con Dios, y le dice: si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y William Colgate justamente escuchó esa lectura, esa mención de la palabra de Dios. Y cuando salió de allí, pues dice que se arrodilló con su cajita de jabón y oró, diciendo: oh Dios, si me sacas de esta pobreza en que me encuentro, te prometo que durante toda mi vida daré para ti la 10ª parte de todo lo que gane. Y bueno, durante aquella noche tuvo luego un sueño también. Y en el sueño escuchó una voz que le decía: aprende a fabricar jabones. Y él pues obedeció a esa voz y tuvo fe, que era de parte de Dios, y al día siguiente consiguió un empleo en la fábrica de almidón, jabones y velas. Y ahí entró como un mensajero, pero con su buena conducta fue ascendiendo hasta llegar a fabricar jabones, justo lo que había oído en aquel sueño. Y al final llegó a ser socio de la empresa, de la fábrica, y años más tarde pues terminó siendo el único propietario, porque se murió el otro socio. De manera que entró una gran prosperidad, y él pues fue fiel en ese compromiso de dar el diezmo de todos los beneficios a Dios. En el año 1806 descubrió la fórmula de la crema dental, la descubrió él, y la introdujo en tubos de pasta de dientes, cosa que hasta la fecha no era conocido, ya que eso se comercializaba en forma de polvo y en tarros. Y él introdujo esta novedad. Y su fidelidad y su compromiso con Dios pues le hizo seguir prosperando hasta tal punto que después ya no daba el 10% de los beneficios, sino que daba el 20%, y fue subiendo al 30%, al 40%, al 50%, y llegó hasta donar el 90% de todas sus ganancias. Sí, sí, William Colgate, ese Colgate que has tenido en tu casa, pues ¿de dónde viene este hombre? Fue quien hizo eso. Y con todo ese dinero, que llegó a ser considerado un hombre muy, muy rico, que era capaz de sobrevivir solo con el 10% de sus ganancias, pues fue un hombre que apoyó a la obra de Dios, apoyó a muchos misioneros y obreros. Incluso se fundó con su nombre, existe en Estados Unidos la Universidad Colgate, que lleva su apellido porque él fue el benefactor de la institución, y ayudó también a organizarse varias sociedades bíblicas, algunas de ellas conocidas como la americana. Así que es un ejemplo, como muchos otros que hay, de lo importante que es y la bendición que es honrar a Dios con nuestro dinero también. Y como Dios también es fiel para con nosotros. Y que cualquier acción que hacemos en fe y con esfuerzo también, porque seguro que él tenía privaciones para apartar todo ese dinero, pero Dios también le bendijo y le prosperó. Así que la Biblia nos enseña que el dar es una bendición que trae bendición, que el Señor va a bendecir
con esa ley de la siembra y la cosecha. Hay otro principio bíblico, y hemos mencionado también ese texto de 2 Corintios 9:7, donde dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, que el dador es alguien especialmente amado por Dios. Es interesante pensar en el amor de Dios hacia las personas, porque debe tener como diferentes grados, ¿no? O categorías. Dios ama al mundo, Dios ama al mundo en general, claro, lo dice Juan 3:16, y eso incluye a los pecadores. Así que Dios ama al mundo, Dios ama a todo el mundo, Dios ama a los pecadores. En Efesios 5 dice que Dios también ama de una forma particular a sus hijos, porque somos sus hijos. Como nosotros podemos amar a otras personas, pero a nuestros hijos los amamos de una forma especial. Y, perdón. Y luego en Juan, capítulo 14, Jesús mismo dijo que Dios ama de forma especial a los que guardan sus mandamientos. Pues a estos también tiene un amor especial para ellos. Y ahora aquí, en 2 Corintios, Pablo nos enseña que Dios también ama de una forma especial a los dadores alegres. ¿Por qué? Bueno, quizá por una parte porque nos hacemos imitadores de Dios. Dios es el gran generoso, que recordamos en forma especial ahora en la Navidad, ¿no? Este regalo de darnos a su Hijo. Y en la medida que nosotros somos generosos dando, pues Él se siente orgulloso porque le estamos imitando, estamos haciendo lo que Dios mismo hace, siendo generosos. Y tal vez pues porque es una manera de no taponar el canal de Dios. Dios tiene todos los recursos y Dios responde a las necesidades de las personas, pero lo hace a través de nosotros, de que nosotros podemos dar y compartir lo que Él nos da. Entonces, a Dios lo que le gusta es que cuando damos no solamente lo hacemos como una obligación, no solamente lo hacemos pensando en que, bueno, pues como me va a bendecir voy a dar, sino al poder hacerlo con alegría, como un privilegio, porque también es una manera de no humillar al que recibe la ayuda, ¿verdad? Si tú imagínate que tú fueras el necesitado, viene alguien y te da una ayuda, pero lo hace de mala gana, es como una humillación. Pero si tú te lo hace con alegría porque siente que es un privilegio poder ayudarte, pues yo creo que ayuda también a la persona que recibe esa ayuda. En tercer lugar, la bendición de dar también es porque produce acción de gracias a Dios en los hermanos que reciben nuestra ayuda, y ellos también van a glorificar a Dios. Eso lo dice 2 Corintios 9, los versos del 11 al 13, produce acción de gracias a Dios, muchas acciones de gracias a Dios, glorificarán a Dios por vuestra obediencia. Así que también es parte de la bendición de dar el que Dios recibe gloria, pues por lo que nosotros hacemos. En cuarto lugar, también el dar favorece la comunión o la unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos dando, y decíamos que una prioridad es los creyentes, el destino de nuestras ofrendas, de nuestros donativos, pues el dar potencia, ayuda, contribuye a la unidad del cuerpo de Cristo. Recordaréis que estudiamos la colecta que se menciona en Romanos y a los Corintios, que era de ayuda de creyentes de una parte del mundo, de Macedonia, que se unían con los corintios para enviar ayuda a Judea. Y ahí había pues esos conflictos, ¿no? Entre los judíos, los creyentes judíos también, y los creyentes gentiles. Y Pablo dice en este pasaje de 2 Corintios 9 que por esa ayuda económica de los gentiles hacia los judíos se iba a suavizar esa relación y que ellos podían ayudar a los judíos en este momento por su situación económica, pero los judíos lo que iban a hacer era también responder orando por ellos para que el Señor también les bendijera. Con lo cual había un intercambio en la relación entre los hermanos. Y bueno, creo que nosotros también lo leemos a veces cuando recibimos las cartas de los hermanos de Cuba,
con este compromiso que tenemos con ellos de enviar ayuda regular, y ellos siempre que nos escriben pues nos dicen que están orando por nosotros. Y también viene a ser el amor fraternal puesto en práctica, ¿no? El pasaje de 1 Juan, capítulo 3, dice: en esto conocemos el amor en que Él, el Señor, puso su vida por nosotros. Y luego dice: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y Juan escribe cariñosamente y dice: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y no podemos decir que amamos a los hermanos si no nos preocupamos de sus necesidades. Y todo ello es fruto, sin duda, del amor de Dios en nosotros. Hubo un hombre, por eso tenéis ahí una caja registradora y un clavo. Hubo un hombre que era dueño de un restaurante en Londres y llegó a ser conocido porque era un hombre también generoso, que muchas veces pues, le daba comida gratis a las personas. Y también si venía alguien, como a veces visitan los negocios, ¿no?, pidiendo ayuda para una organización cristiana y le hablaban de una necesidad, pues abría la caja y sacaba un dinero y les hacía una donación. Y en una ocasión que hizo esto, abrió su caja para darle un dinero a alguien que le pedía para una obra benéfica o cristiana, pues al abrir el cajón, el misionero vio que entre los billetes y las monedas de la caja registradora había un clavo de unos 15 centímetros. Y entonces le preguntó: mire, ¿y qué hace este clavo ahí en medio del dinero? Y el hombre del restaurante le dijo: guardo esto junto con mi dinero para acordarme del precio que Cristo pagó por mi salvación y lo que le debo a cambio. Y usaba ese clavo, ¿no?, como para estimular su propia generosidad, mientras recordaba el sacrificio del Señor por él, como se dio a sí mismo por nosotros, pues él también quería darse a los demás. Así que la bendición de dar, si damos, el Señor dice que vamos a recibir bendición, vamos a ser amados de una forma especial por el Señor. Otros van a glorificar a Dios, es una manera en que podemos contribuir a honrar y glorificar a Dios. También potencia la comunión y la unidad de los creyentes. Y una cosa más, también suplirá nuestras necesidades. Si nosotros nos preocupamos de las necesidades de otros, Pablo dice que el Señor se va a encargar de nuestras necesidades. La carta a los Filipenses, en el capítulo 4, que es una carta, entre otras cosas, de acuse de recibo, donde Pablo recibió el donativo de los hermanos, pues en el capítulo 4, versículo 19, les dice: mi Dios, cuando le está dando las gracias, ¿no?, por la ofrenda que ha recibido, y ahora les dice a ellos: mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y leí esas 4 o 5 palabras que he puesto ahí sin terminar, que era una manera curiosa, interesante de leer este versículo, ¿no? Y él decía: mi Dios es el banco, él lo tiene todo, ¿no? Mi Dios suplirá o proveerá lo que os falte. O sea, él es, aquí tenemos el cheque. Dios va a extender un cheque para cubrir tus necesidades. Luego tenemos la cantidad. ¿Cuánto nos va a dar? Pues nos dará lo que falta para cubrir lo que sea necesario. Después nos habla del capital. ¿Cuál es el capital que tiene el Señor? Pues el capital es conforme a sus riquezas en gloria. El capital de Dios es infinito, no tiene límites, no hay problema de que no haya fondos suficientes para proveer a nuestra necesidad. Y finalmente dice que en el texto tenemos también la firma. Bueno, ¿y quién firma esta promesa, ¿no? ¿Quién nos asegura que eso va a ocurrir? Y él decía: en Cristo Jesús, que es la firma. Así que a nosotros solo nos toca tomar esto por la fe, tomar este cheque de Dios por la fe, que Él va a suplir
nuestras necesidades si nosotros también nos comprometemos con las de los demás. Hay algo interesante en la historia de la Iglesia, porque esto lo vemos en Hechos capítulo 2, ¿no? Y capítulo 4, que la Iglesia de Jerusalén, cuando había hermanos necesitados, pues realmente fueron muy generosos, porque dice que vendían sus propiedades para poder socorrer a los hermanos necesitados. La verdad es que es un testimonio impactante, ¿no? Que llegasen a hacer eso por los hermanos. Pero, ¿qué pasó después? Pues hace un momento acabamos de decir que los hermanos de Judea, de Jerusalén, tuvieron problemas económicos, tenían una gran necesidad. Y alguien podría decir, bueno, y entonces ahí, ¿qué pasó? Se equivocaron porque no tenían que haber sido tan generosos porque ahora ellos se quedaron sin nada. ¿O qué pasó? ¿Falló esa promesa de Dios de la ley de la siembra y la cosecha? No, no, porque cuando vino la necesidad fueron socorridos por los hermanos de Galacia, de Macedonia y de Acaya, con lo cual Dios sí cumplió. Ellos fueron desprendidos en socorrer a sus hermanos necesitados y cuando a ellos les llegó la necesidad, leemos en la Escritura como Dios proveyó para las necesidades de ellos. Así que cuando damos, realmente no estamos perdiendo, no perdemos nada. Leí de un hombre de negocios, precisamente, que hablaba de este tema. Dice que se había enriquecido mucho y además era un hombre generoso, ¿no? Que le daba mucho dinero a la iglesia, pero las circunstancias cambiaron y se quedó sin dinero. Y entonces, reflexionando sobre su vida, lo que había ocurrido, pues dice que calculó que por lo menos había dado como mínimo, claro, no sé en qué año sería esto, unos $100.000 a la iglesia. Pero acto seguido dijo, pues gracias a Dios que esto es algo que el infortunio no puede borrar. Sigo poseyendo los $100.000 que di, ¿no? En el sentido de que lo que damos al Señor, pues ahí está. No es un dinero perdido, es un dinero entregado, un dinero que sembramos. Otra bendición de dar, si todavía nos parecen pocas para motivarnos a que seamos dadores alegres, es que el dar también nos hace más felices. Uno es más feliz cuando da. Lo dice Hechos, capítulo 20, versículo 35. Dice que el Señor lo dijo también. Está haciéndose eco de lo que el Señor dijo, que es más bienaventurado. Y esa palabra se puede traducir también feliz o dichoso. Así que dice el texto bíblico, lo dijo el Señor Jesús, que es más feliz dar que recibir, es más dichoso el que da que el que recibe, más bienaventurado es dar que recibir. Claro, la creencia popular es bastante diferente, ¿no? ¿Qué piensa la gente? La gente piensa que el dinero es el que nos hace felices, ¿no? Que tener dinero, cuanto más dinero podamos tener, más felices seremos. Tengo un amigo que me dijo en varias ocasiones, hablando de estos temas, pues me repitió esta frase alguna vez. Decía, el dinero no hace feliz, pero ayuda. El dinero no hace feliz, pero ayuda. Bueno, para lo mínimo lo necesario, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿realmente el dinero hace feliz a las personas? ¿Realmente el dinero hace que alguien sea feliz? ¿Uno es feliz cuando tiene dinero? Bueno, mismo libros de autoayuda lo dicen, ¿no? Que el dinero no puede comprar la felicidad. Y de hecho se publicó un artículo que se planteaba la pregunta de qué le pasa a la gente cuando gana la lotería. Y ahora que estamos también en vísperas de que se produzca este fenómeno de la lotería, ¿no? Y empezaron a investigar pues cómo le cambiaba la vida a las personas que ganaban la lotería. Pues descubrieron que antes pensaban, antes de que les tocase, que cuando recibieran todo ese dinero, que la vida iba a ser fantástica. Pero en muchos casos que ellos investigaron, encontraron que en la mayoría el dinero incluso arruinó sus vidas. Pero ¿qué pasó? Bueno, pues lo que encontraron, que en la mayoría de los casos las dos cosas más repetidas fueron, una, gastaron todo su dinero y incluso se endeudaron.
y otra que todos sus amigos y conocidos los empezaron a buscar por el dinero. Y eso estropeó, arruinó sus relaciones sociales, sus relaciones personales. Y cuando se publicó ese artículo llevó a algunas personas a pensar que la razón por la que el dinero no nos hace felices podría ser por invertirlo de una manera equivocada, por usarlo mal, por no invertirlo de una manera adecuada, que generalmente se invierte en uno mismo. Y entonces se plantearon hacer un estudio bajo esa pregunta, ¿no? ¿Y si lo invirtiéramos en otras personas? ¿Y si nuestro dinero lo invirtiéramos en otras personas? Y ese experimento fue compartido en el año 2011 en las famosas conversaciones TED, que son muy interesantes. Y entonces prepararon con algunas personas unos sobres que les daban con dinero y diciéndole algunas cosas que tenían que hacer. Por ejemplo, en un sobre decía, inviértelo en algo para ti mismo. Por ejemplo, tomarte un café o comprarte algún capricho. Y otro sobre, dado a otras personas, les decía, inviértelo en otra persona. Cómpralo, hazle algo para otra persona. Y cuando llegó la noche de ese día, le preguntaron a cada uno en qué había gastado aquel dinero y cómo se sentían de felices. Bueno, pues los que compraron algo para sí mismos, habían comprado un pendientes o un maquillaje o un café, y los que habían comprado para otros, pues habían comprado un regalo a alguien o le habían dado dinero para un café a una persona sin techo. Y efectivamente, los que invirtieron para sí mismos, pues no eran ni más ni menos felices. Pero los que invirtieron en otros sí que se sentían mucho más felices. Y el resultado fue el mismo, independiente de la cantidad. Si le habían dado 5 euros o le habían dado 20 euros, ese efecto siempre era el mismo, que los que daban a otras personas siempre se sentían más felices que los que habían invertido en ellos mismos. Y bueno, hicieron el experimento también con personas de nivel acomodado, por ejemplo en Canadá, y también en personas de recursos muy pobres, como gente en Uganda. Y el resultado fue el mismo. Solo el cambio fue algunos detalles de cómo, en qué lo invertían, pero fue el mismo efecto. Con lo cual encontraron que en todo el mundo dar nos hace más felices que si guardamos el dinero. Dar nos hace más felices. Claro, ¿para qué ese estudio si ya lo dijo el Señor? Al primer siglo el Señor ya lo decía, que es más bienaventurado, es más feliz dar que recibir. Así que, como alguien dijo, si crees que el dinero no puede comprar la felicidad, es que no lo estás invirtiendo de la manera correcta, porque sí que nos hace más felices cuando lo damos a otras personas. Así que el dinero y la felicidad tiene que ver con cómo lo utilizamos. Una última cosa antes de que haga aquí el alto y que pare mi presentación y podáis intervenir y compartir vuestras impresiones y comentarios. Una última cosa quiero mencionar de la bendición de dar. Es el impacto en el testimonio. El impacto en el testimonio. Pongo las dos citas de Hechos, capítulo 2 y de Hechos, capítulo 4. Y allí nos dice que aquella primera iglesia que compartía, que daba para suplir las necesidades de los hermanos, aparte de, lógicamente, la oración y la alabanza pública, dice que hallando favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día al número de ellos. Y el pasaje une las cosas, no solamente es la alabanza o la oración, también ese gesto de solidaridad, de compromiso con el necesitado. Y en el caso del capítulo 4, pues también enseña lo mismo y dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Así que el dar y el compartir también tiene repercusión en el testimonio del creyente y el testimonio de la Iglesia. Tenemos que predicar el Evangelio, nuestra prioridad es la salvación de las almas, pero a veces para que escuchen el Evangelio, pues también tenemos que darle el pan para que estén bien predispuestos
a escucharnos, ¿no? Que no es simplemente un mensaje que tenemos, sino que también es un mensaje que viene a responder a las necesidades del ser humano.